¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Lille de Paulo Fonseca, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Lille de Paulo Fonseca es un equipo que le gusta mucho sacar el balón desde atrás, jugarlo, tener posesiones, sobre todo en la zona central del campo, haciendo posesiones largas en esa zona del centro del campo, tocando entre los centrales, los mediocampistas y ahí hacer ataques posicionales, aunque cuando pasa al tercio rival ya intenta imprimirle más velocidad y finalizar las jugadas. Y como podéis ver, la formación base sería un 4-2-3-1. Pero de este 4-2-3-1 evidentemente hemos hecho algunos ajustes de posición. Este sería el 4-2-3-1 que hemos utilizado básico y lo hemos convertido a estos tantos movimientos. Primeramente lo que hemos hecho es a Santos, el lateral derecho, lo hemos puesto carrilero derecho lo más arriba posible que podáis y un poco tirado hacia adentro. A los centrales y a KT le pondremos de defensa derecho porque saldremos con línea de 3 cuando tengamos el balón. Y a Lloró lo pondremos de defensa central, un poco tirado más a la derecha de lo que os dan por defecto. A los dos pivotes no les tocaremos nada, a Gudmundsson tampoco y a Harlason, que estaba de MCO, lo pondremos de MCO pero tirado mucho más hacia la izquierda y metido como si fuese un media punta izquierdo. Y a David lo pondremos de delantero centro igual, pero lo tiraremos un poco hacia la derecha, con Segrova que no lo tocaremos. Y este Lille de Paulo Fonseca, cuando no tiene el balón, del 4-2-3-1 pasa a un 4-2-4 o un 4-4-2, dejando un poco más descolgados los jugadores de arriba, sobre todo los 4 de arriba, para si tienen posibilidad de hacer transiciones, pues jugar rápido con ellos y montar la transición, aunque les guste mucho jugar a juego posicional. Pero el equipo cuando tiene el balón, de este 4-2-3-1 o 4-4-2 cuando están defendiendo, pasan a una especie de 3-2-5 podríamos decir, aunque es un sistema muy flexible y dependiendo de las alturas, donde la línea de 3 se forma con Ismaili, Lloró y Diakité, que es el lateral izquierdo de Ismaili, y Santos, el lateral derecho, avanza un poco más su posición y se mete normalmente en una zona interior, dejando a André Bentaleb de doble pivote y la línea de 5 formada por Segrova, Santos, David, Halson y Gudmundsson. Aunque no siempre es así y en algunas ocasiones en vez de Santos por dentro es Santos estamos por fuera y Segrova es el que está un poco más por dentro. En cuanto al posicionamiento de saque de balón cuando el Lille quiere sacarlo desde atrás, normalmente se sitúan en una especie de 4-2-4 o 4-2-2-2, donde lo que realizan es la defensa de 4 se mantiene igual, los doble pivote y lo que sucede es que tanto David como Halson retroceden un poco más su posición respecto a los dos extremos que están un poco más altos y bajan a recibir y ayudar a sacar el balón en esos espacios entre el extremo y el lateral, intentan recibir el balón ahí y progresar la jugada. Cuando el Lille está haciendo estas posesiones largas en el centro del campo, en esa segunda zona del campo, en el medio del campo, entre los centrales, la línea de 3 y si Santos está un poco más atrasado, pues también, algo que se puede ver en muchas ocasiones es como Bentaleb o André retrasan un poco su posición, igual se meten o entre centrales o al lado de uno de los centrales, por ejemplo Bentaleb entre Diakité y Santos, y en esa posición le pasan el balón y como es un centrocampista con muy buen pie, lo que intentan muchas ocasiones es cambios de juego de lado a lado a la espalda de los laterales del equipo rival para que reciba el extremo completamente abierto y ahí progresar la jugada. Lo que trata de hacer bastante el Lille cuando tiene la posesión en esta zona céntrica del campo es buscar esos pases entre líneas tanto para David como para Halson, que siempre están entre líneas, pero sobre todo Halson, un movimiento que se puede ver es cómo cae entre el lateral y extremo de su equipo y en esa zona André o los centrales lo buscan y él puede ya girarse y a partir de ahí ya encarar a la línea defensiva del equipo rival o progresar la jugada y generar peligro.
Y es que entrando a las bandas, sobre todo en la banda derecha, hay mucha flexibilidad de movimiento, como he comentado, tanto Zegrova como Santos progresan por ese lado y en algunas ocasiones se ve a Zegrova por dentro y en otras se ve a Santos por dentro, pero siempre se miran uno al otro y dependiendo de la posición del otro, pues uno se sitúa por dentro o por fuera. Y cuando recibe, por ejemplo, Zegrova por fuera, es un jugador que le gusta mucho hacer conducciones hacia adentro y a partir de ahí tratar de combinar con los compañeros y generar un poco de peligro para su equipo. Y uno de los movimientos también utilizados cuando Zegrova recibe por fuera es que una vez recibe, Santos, que es el lateral, hace una diagonal o hace una ruptura por dentro y ya Zegrova le puede poner el pase a línea de fondo para que él ya pues pueda buscar el pase atrás o vuelva o más que nada progrese la jugada. Y otro de los movimientos que a veces se produce en el Lille es que Ismaili, aunque sabemos que cuando tengamos el balón va a ser un poco el que forma la línea de tres con los dos centrales, realmente no está muy céntrico y a veces está un poquito más abierto como si fuese un lateral. Y cuando sobre todo el extremo de su lado se mete por dentro por la situación de la jugada, es Ismaili que es inteligente y ve que está por dentro y no hay nadie en amplitud, él es el que dobla y va y gana la amplitud y puede pues meter un centro o progresar por ese lado. Y evidentemente los contraataques o los robos arriba también son muy importantes y como hemos comentado suelen dejar a estos 4 jugadores un poco más adelantados o atentos para los contraataques y suelen ser los 4 jugadores de arriba los que forman estas transiciones tan rápidas y peligrosas para generar ocasiones de gol. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrada, ya que vamos a tirar la línea alta pero no queremos una presión altísima. Con ancho del equipo 40 suelen cerrar siempre los pases interiores con una profundidad de 65, ya que la línea sí que la queremos alta, pero no queremos una presión tras pérdida. Y construcción de jugada equilibrado. Vamos a sacar el balón siempre desde atrás, pero con equilibrado conseguimos que no vengan demasiado los jugadores y podamos igualmente sacar el balón. Y creación de oportunidad pase dirigido, porque constantemente los de la última línea tratan de buscar la espalda del equipo rival, aunque hagamos posesiones largas. Y en anchura 65, ya que los laterales y los centrales dan bastante amplitud para tratar de combinar y hacer posesiones largas. Con futbolistas en el área 6, no meteremos todos, ya que no es un equipo que centre mucho, sino que es un equipo que le gusta combinar. Así que vamos a pasar a las instrucciones. Al portero le podéis poner guardameta libre si queréis. A los centrales no vamos a tocar nada. Lateral izquierdo pondremos quedarse atrás al atacar y avance. ¿Avance por qué? Porque Ismaili, aunque sea el que se queda un poco más atrás de los dos laterales, no quiere decir que nunca suba. A veces cuando Gudmundsson o si juega Cabela por ese lado se mete más hacia adentro, es él el que dobla por fuera y trata de generar peligro. A lateral derecho pondremos unirse al ataque e invertido para que tanto vaya por fuera como sobre todo vaya por dentro y deje la banda por Zegrova. A Bentaleb lo dejaremos en equilibrado, quedarse atrás, marcaje al centro y pivote organizador para que se meta entre centrales, caiga por los lados y tenga un poco más de libertad. Equilibrado a André, equilibrado porque de los dos pivotes suele incorporarse un poquito más que Bentaleb y marcaje al centro y conservar posición. A Gudmundsson dejaremos quedarse arriba, equilibrado, desmarcarse para que busque la espalda y entrar al remate para los centros de Zegrova o de Santos, que esté siempre él al remate. Zegrova dejaremos también quedarse arriba, equilibrado, equilibrado y entrar al remate. Equilibrado dejamos para que tanto se meta por dentro a veces y Santos sea el que está por banda, como para que a veces esté abierto él y Santos se meta por dentro. A Halson dejaremos quedarse arriba, a todos los 4 de arriba les dejaremos quedarse arriba para que las transiciones sean más peligrosas y se queden un poquito más arriba, con remates en rechaces equilibrado y lo demás equilibrado. A David lo dejaremos en equilibrado, queremos que también caiga por los lados, y referencia, ya que baja a recibir cuando sobre todo sacan el balón y cuando lo buscan entre líneas, pero como tenemos la táctica de pase dirigido, también va a romper a la espalda. Con lo demás en quedarse arriba. Así que hasta aquí el vídeo del Lille de Paulo Fonseca y como siempre quiero más por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.